El ladrón del manuscrito. Audiolibro. Autor: Eduardo Losada. Capítulo 6. Segunda parte. Chiquia y Zan, parte 2. Caminaron por espacio de 6 largas horas hasta que llegaron al poblado de Chiquia y Zan. Se encontraba en el medio del bosque a ambos lados de un pequeño arroyo. Estaba formado por unas precarias construcciones hechas con ramas en los laterales y hojas prensadas entre finas tablas atadas con cuerdas que hacían las veces de techumbre. Las entradas eran pequeñas para conservar el calor, y al lado de cada una de ellas se veían restos de ceniza aún humeante de las hogueras que realizaban para calentarse y cocinar lo poco que tenían. Realmente todo aquello destilaba pobreza. Aritz y sus 3 amigos, al divisar la escena, se miraron entre sí, rondando en sus mentes la misma pregunta: ¿qué clase de vejaciones e injusticias podía infringir el despiadado conde a aquellas personas para que decidieran voluntariamente exiliarse al monte y sobrevivir en tan pésimas condiciones? Al aparecer en el campamento Chiquia y Zan, acompañado por los 4 adolescentes, sus moradores se debatían entre la dicotomía del estupor de ver a alguien vestido con aquellos ropajes tan extraños para ellos y la natural hospitalidad arraigada en su forma de ser. «Venid, os presentaré a mi padre», dijo Izan. Sentado en un tronco talado a modo de banco, se encontraba Pello, el padre de Izan, conversando con un grupo de personas. Ciertamente el parecido con su hermano Luis era obvio. Sin embargo, sus ojos de color pardo reflejaban tristeza y frustración, quizá por la impotencia de verse allí o pensar que la vida se había ensañado duramente con él, arrebatándole casi todo lo que poseía: su hogar, sus tierras, su profesión y, lo que aún era más sangrante, a su querida esposa e hijita, quien era el vivo reflejo de su madre. Pello escuchó cómo se acercaba una comitiva de personas, a quienes sus convecinos saludaban amablemente. Alzó la mirada entre todos ellos, esbozando una media sonrisa al comprobar que Izan había regresado sano y salvo. «Hola, padre. He encontrado a estos guerreros venidos de muy lejos y los he traído al poblado para que repongan fuerzas y tengan cobijo», dijo Izan. Pello, más allá de mirar, analizó a los visitantes uno por uno de arriba a abajo con gesto de extrañeza. «Hola, hijo. Me tenías muy preocupado. Son muchos días los que llevas fuera. Pero cuéntame, ¿quiénes y de dónde han venido estos guerreros?», preguntó Pello a Izan tras darle un cálido abrazo, sin retirar de su rostro el gesto de asombro y duda. «Es una historia muy larga», dijo Izan con tono evasivo y prosiguió. «Estamos hambrientos y cansados. Te lo contaré mientras cenamos», terminó diciendo el muchacho. Los rayos de sol eran ya muy tenues, cuan aliento de moribundo. Pello caminó delante hacia lo que denominaban casa, por expresarlo de alguna manera. Entró en una de esas rudas construcciones y de su interior sacó una bandeja de madera con trozos de carne en salmuera. Avivó las brasas de la hoguera cercana a su cabaña y asó la carne dándosela a los muchachos, que sentados en el suelo la devoraron con gran apetito. Comieron hasta saciarse. Tras terminar, fueron conducidos hasta una cabaña cercana donde había 4 lechos de heno y allí, exhaustos, se rindieron al cansancio y las emociones, durmiendo acompañados por el calor de un pequeño fuego. El sol asomaba de nuevo tras las cumbres del Gorbella. Había llegado la hora de ir a cumplir con su destino. Chiquia y Zan proporcionó a cada joven ropa de la época, un escudo y una espada. «¿Para qué queremos esto?», preguntó Ander con cierto temor. «Somos guerreros y nos defenderemos si nos atacan», dijo con gran seguridad Chiquia y Zan. Los 4 amigos no habían contado quiénes eran, ni de dónde venían, así que debían disimular obedeciendo a Izan. Tras una larga jornada de camino, llegaron de noche a la cascada, acampando cerca de ella.
Chiquiaizán salió a buscar comida, volviendo con 2 deliciosas presas, 2 conejos que sirvieron de cena. Mientras comían, les desveló qué hacían allí y como al día siguiente deberían penetrar hasta la base de la cascada, atravesando la poderosa y pesada cortina de agua para recoger todo el oro que pudieran transportar. Con ello, el joven Izán compraría la voluntad de los soldados del conde, liberando a su pueblo de la opresión y tiranía a la que estaban sometidos. Recuperarían de nuevo su dignidad y su libertad, pudiendo por fin descender de las montañas al valle y construir una nueva aldea para vivir, lugar al que denominarían Murgia. Los jóvenes se miraron entre ellos, asumiendo que harían aquello que hiciera falta hacer para ayudar a Chiquiaizán a cumplir su cometido. «¿Por qué sabes que hay oro en la cascada?», preguntó Ander a Izán. El joven dudó unos segundos, pues recordó que las brujas le aseguraron que si contaba aquello, sufrirían graves consecuencias. «Bueno, no lo sé seguro, pero tengo la fe de que así sea, y en ese lugar no ha estado nunca nadie. Así que, de existir, estará ahí», dijo Izán, saliendo del entuerto. Ander no quedó convencido del tono poco convincente empleado por Izán, pero igualmente entre los 5 idearon la manera de atravesar la poderosa pared de agua. Unirían sus escudos con una larga y gruesa rama a modo de viga, construyendo una estructura capaz de aguantar el envite de la presión del agua despeñada, y protegidos debajo de ella atravesarla, pasando a su interior en busca del precioso metal. El nuevo día nació, y con él la hora de la verdad para los 5. La luz desveló el salvaje paisaje donde se encontraba la cascada, una espectacular pared vertical de roca por la que, con la fuerza de un tren, una masa ingente de agua se precipitaba al vacío en un desnivel de más de 100 metros. El violento choque del líquido elemento producía una inmensa nube de gotas, creando a su vez una niebla que imposibilitaba la visión del comienzo del cauce. La vegetación se mantenía encaramada en las paredes de aquella depresión, resistiendo como si se negara a precipitarse. Los 5 jóvenes descendieron trepando como pudieron hasta la base de la cascada. Una vez allí, tal como planearon, unieron los escudos con un tronco y, protegidos por ellos, cruzaron muy despacio la resbaladiza base y la poderosa cortina. Tras ella divisaron absortos que Chiquiaizán estaba en lo cierto. Miles de pequeñas pepitas de oro iluminaban el húmedo suelo, recogiéndolas hasta completar bolsas y bolsillos, casi sin dejar ninguna. Distraídos hasta ese momento por el fin, contemplaban ahora asombrados el espectáculo que tenían ante sí. Sobre sus cabezas se levantaba una estrecha galería formada por 2 paredes, una de roca y otra que parecía de cristal, ambas con gran poder. Una galería que posiblemente nadie antes había tenido la oportunidad de visitar. «Muchas veces he visto la cascada desde el mirador», dijo Ander a sus amigos, «pero jamás pensé que la vería desde su interior. Es majestuosa, ¿verdad?», preguntó a sus compañeros. «¿Desde el mirador?», preguntó asombrado Chiquiaizán. «¿Qué mirador? ¿Qué es eso?», dijo intrigado. «Nada, nada», se apresuró a contestar Aritz, propinando un pequeño puntapié a su amigo Ander, pues el joven contemporáneo de esa época no entendería jamás la historia del viaje en el tiempo que acarreaban sus compañeros. Con la misma maniobra que a la entrada, consiguieron flanquear la cristalina y peligrosa pared, saliendo al cauce del río. Remontaron el cañón y tomaron de nuevo rumbo al campamento, con la moral muy alta, sabiéndose partícipes del principio del fin del sufrimiento para mucha gente. Esa misma noche, ya con el preciado botín en su poder, Chiquiaizán, sin apenas descansar, comenzó a comprar las voluntades de los soldados del conde. A base de oro, en muy poco tiempo consiguió la deserción de los mercenarios del tirano, creando un ejército que ahora defendía los intereses de los hasta ese momento sometidos plebeyos, desamparando y traicionando al conde que,
sin la fuerza que su ejército le proporcionaba, no tuvo más remedio que huir, pues sus huestes, tal como habían previsto las brujas, traspasaron su lealtad al pueblo por unas pocas pepitas de oro. Los moradores del campamento se asentaron ahora en el valle, ocupando y poseyendo tierras que cultivar, establos donde guarecer su ganado y casas de madera que les proporcionaron cobijo, y con ello formar un digno hogar. Para los 4 chavales había llegado el momento de regresar, pero aún tenían una misión por cumplir. La despedida fue emotiva, y Chiquia Izan trató de convencer a sus ahora compañeros de que se quedaran, pero, aunque él no lo entendería nunca, su pretensión era un imposible, por lo que partieron. «Chicos, antes de volver debo comprobar algo en la cueva donde encontramos a Beltza», dijo Aritz a sus compañeros. Buscaron el viejo puente de Sarria sobre el río Bayas y desde allí se orientaron. «Caray, si el puente está igual», dijo Ander sorprendido. «Mirad, ahí está el camino que nos lleva al bosque», gritó con entusiasmo. Caminaron hasta encontrar el acceso a la gruta y entraron. Allí seguía encendido el fuego y el viejo ciego sentado, igual que cuando descendió del monte en su último encuentro con Beltza. «¿Has vuelto, jovencito?», dijo el anciano. «Gracias, porque necesito que me ayudes a poner leña en la hoguera», siguió diciendo con voz débil y temblorosa. «Sí, he vuelto, pero le vamos a guiar para salir de aquí y le conduciremos hasta el valle, donde seguro que sus gentes le prestarán apoyo, pues el conde ha dejado de ser el señor de estas tierras y ahora un noble y justo muchacho se encargará de administrarlas con bondad y sabiduría», le dijo Aritz. Nuestro protagonista omitió el hallazgo de los huesos que vio en su anterior visita, y entre todos ayudaron al viejo ciego a salir de allí, acompañándole hasta el valle, donde lo alojaron en una posada y pagaron con oro al posadero su estancia por un año entero. Seguro que, en ese tiempo, la hospitalidad del valle y sus moradores se harían cargo de él. Aritz, Ander, Iker e Igor tenían que descubrir ahora la manera de regresar a su tiempo. Cerca de allí se encontraba la iglesia de Hugo. Era una construcción muy rústica ubicada en la cima de una pequeña colina. Contaba con un edificio principal flanqueado en uno de sus laterales por una torre campanario no muy elevada. En el otro lado tenía anexo el edificio donde habitaban no más de 3 ancianos monjes templarios que habían servido en las cruzadas, y como recompensa, el rey les concedió morada y algo de sustento, que completaban con lo que cultivaban en los huertos aledaños. Nuestros protagonistas buscarían en ella la entrada al pasadizo secreto, que de nuevo les conduciría al seminario, o al menos eso creían. Al anochecer entraron en el templo y descendieron a las catacumbas del mismo. A simple vista y con la oscuridad reinante, no parecía haber entrada alguna a ningún sitio. En el suelo solo había lápidas funerarias, posiblemente de monjes que allí vivieron y murieron. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Iker a sus compañeros. «¿Cómo volveremos a casa?», dijo con cierto gesto angustiado en el rostro. Aritz, acostumbrado a perseverar, sabía ahora que la leyenda era cierta y que desde allí partiría un pasadizo que se comunicaba con el seminario. Por lo tanto, solo necesitaba hallar el modo de entrar. «Chicos, sé que desde aquí parte uno de los túneles. Solo tenemos que saber dónde se encuentra el acceso», dijo Aritz con gran serenidad a sus amigos. Los muchachos examinaban minuciosamente cada centímetro de aquella habitación. Tras mucho tiempo de infructuosa búsqueda, Igor observó que una de las lápidas estaba torcida, como si hubiera sido profanada la tumba que sellaba. «Mirad, creo que aquí hay algo», dijo Igor. Se acercó a ella y, ayudado de su espada, levantó la piedra que ahora sí cubría la entrada al pasadizo. Antes de entrar, se vistieron de nuevo con su ropa y descendieron a la oscura galería. En el suelo había raíles, y la galería se dividía en diferentes ramales.
Uno de ellos descendía y los otros dos ascendían. «Creo que es por aquí», dijo Ander indicando uno de los que subía. El grupo le siguió, resultando que Ander tuvo buen sentido de la orientación, pues tomaron rumbo cierto al seminario. 2 cruces más pusieron a prueba su suerte y tras varias horas y desandar algunas galerías ciegas, esta vez sin la compañía del monje guardián, consiguieron salir por donde entraron. En el seminario era de noche. No sabían bien lo que se encontrarían al llegar a casa. Cada uno tomó rumbo a su domicilio, respetando tácitamente el pacto de silencio que habían sellado.